Vela y orad, el día del juicio se aproxima. Muy buenos días a todos, mi nombre es Matías Ruiz Posada y junto a mis compañeros Alejandra Toro y Samuel Zuleta les vamos a presentar un libro llamado Y no quedó ninguno de Agatha Christie. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, Devon, una ciudad muy caracterizada por ser un lugar muy común de retiro para las personas mayores, además de que su clima no varía tanto, queda en una zona costera en el suroeste de Inglaterra. También se caracteriza por tener festivales y varias fiestas alrededor del año en conmemoración a su autora más reconocida, Agatha Christie. Agatha Christie nació en una familia nuclear conformada por su padre, su madre y sus dos hermanos. Se crió mayormente en soledad junto a sus mascotas debido a que estudiaba en casa. A sus 11 años murió su padre, el cual dejó en una situación económica a su familia algo mala. Como ya lo describe, este fue el fin de su infancia. De ahí la metieron a un internado donde pasó de no convivir con personas de su edad a convivir con ellas todo el día. También Agatha Christie fue voluntaria en la Primera Guerra Mundial, donde se desarrolló como enfermera y de ahí podemos ver su interés por los venenos, los cuales usaría luego en sus obras. Okay, historical context. The work Y no quedó ninguno was published in 1939. Its story originates in 1935, which it can be inferred that the historical context from the time was when Europe reflected a growing social and political tension due to the imminent outbreak of the Second World War. Cultural context. At the time of the publication of the work, is a literary genre mystery. Mystery was at its peak. Um, yeah. Contexto histórico y literario. El contexto histórico y literario podemos ver de que nos ayuda a conocer lo que se estaba viviendo en la zona donde vivía Agatha Christie en el momento de escribir la obra. Podemos ver de que la obra fue publicada en 1939, pero podemos destacar su origen desde 1935, época muy marcada por la tensión política que se vivía en Europa. Esto debido a las inminentes guerras que se habían. El contexto cultural logramos ver de que el género de nuestro libro, o sea, el misterio, novela policíaca, estaba en un auge. Esto debido a que los lectores se sentían más identificados con este tipo de obras, ya que les marcaban la tensión o inseguridad que ellos también estaban viviendo en sus casas. Ok, argumento. Yo les voy a dar un resumen breve del libro. Empezamos con 10 personas, las cuales son invitadas a una isla llamada la Isla del Soldado, cada uno con diferentes pretextos para su estadía. Al llegar se dan cuenta que su anfitrión, el señor Owen, no se encuentra por ningún lado. Esto los deja un poco confundidos, pero siguen adelante. Al llegar la noche del mismo día, bajan a cenar. En ese momento muere el primero de los invitados, que es Anthony Marston. Este muere envenenado, lo que desconcierta a los demás. Unos instantes después, aparece un audio el cual acusa a cada uno de los invitados de haber cometido un crimen en su pasado y este no ha cobrado justicia. Esto les da miedo a los invitados, ya que se empiezan a preguntar por qué están allí. Al pasar de los días van muriendo más de los invitados, como lo puede ser el general MacArthur, que fue tirado desde un acantilado, la señora Rogers, que murió por un exceso de somníferos, o el señor Rogers, quien fue atacado por la espalda con un hacha. Esto le provocó mucho pavor a los restantes, lo cual hizo que se formaran en grupos para asegurar su supervivencia. Al final solo quedó Vera Clayton y Philip Lombard. Vera mató a Philip Lombard de un tiro en la cabeza, pero no aguantó la culpa y se terminó suicidando. Al final el libro nos revela quién fue el asesino, pero no se lo queremos decir para que queden con la duda y se lean el libro. Ten people are invited to an island, and a letter is sent to them with various pretexts for the presence on the island. The guests are picked up through a variety of people, like a young teacher or a retired judge. When they arrive to the island, they are unable to find their host, Mr. Owen. In the evening, a recording accuses them all of having committed crimes that had not yet been punished. This becomes the atmosphere threatening and, of course, uncomfortable for them.
Then at dinner, Anthony Marston is poisoned and someone steals the first porcelain figurine from the dining room. And next day, they found Mrs. Rogers dead in her bedroom due to sleeping pills. Then General MacArthur is found dead on the beach. And next day, Mr. Rogers is found dead after being hit with an axe repeated times on his head. This leads the survivors to discover a pattern. All deaths were related to a kid song. 10 soldaditos se fueron a cenar. Uno se ahogó y quedaron 9. Bueno, el primero en morir fue Anthony Marston, el cual era un joven apuesto de tez morena, el cual le gustaban las mujeres, el alcohol y relacionarse con gente rica. 9 soldaditos trasnocharon mucho. Uno no se despertó y quedaron 8. Esta era la señora Rogers, la cual era una mujer pálida y asustadiza. 8 soldaditos viajaron por Devon. Uno se escapó y quedaron 7. Este era el general MacArthur, el cual era un hombre viejo con canas y un bigote blanco. 7 soldaditos cortaron leña con un hacha. Uno se cortó en 2 y quedaron 6. Este soldadito fue el señor Rogers, el cual le rompieron la cabeza con un hacha. Este lo describen como un hombre muy servicial y reservado, que luego de la muerte de su esposa comenzó a decaer. 6 soldaditos fueron con una colmena. A uno de ellos le picó una abeja y quedaron 5. Este soldadito era la señora Emily Brent. Ella era una persona de la tercera edad que tenía 65 años. Era muy mal educada y se relacionaba muy mal con todos los de la isla. Representaba rigidez y dureza. 5 soldaditos estudiaron derecho. Uno de ellos se doctoró y quedaron 4. Este soldadito fue el juez Wargrave. Este lo describían como un hombre frío y calculador, pálido y alto. Esto nos representa cómo el exceso de una justicia desmedida puede también ser malo. 4 soldaditos se hicieron a la mar. Un arenque rojo se tragó a uno y quedaron 3. Este era el médico Armstrong, el cual era un hombre delgado y pálido. 3 soldaditos se pasearon por el zoo. Uno solo se atacó y quedaron 2. Bueno, este soldadito era Henry Blore. Él era un hombre caucásico, ex policía, era muy alto y fornido y se relacionaba muy bien con todos. 2 soldaditos estaban sentados al sol. Uno de ellos se quemó y quedó 1. Bueno, este penúltimo soldadito era Philip Lombard. Él era un aventurero nacido en Sudáfrica que desconfiaba de todos y no dudaba en aprovecharse de ellos para él sobrevivir. Un soldadito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. Este último soldadito era Bella Clayton. Nos la describen como una mujer insegura que siempre fue atormentada por su pasado. Era bella y alta. Okay, I'm going to tell you about the 4 most important topics that we find in the book. The first one is justice and revenge. Many of the actions taken by the characters are based on the need to settle accounts from the past. The second one is guilt and revenge. Throughout the book, it is revealed that the characters have problems in the present because of their past. The third one is paranoia and mistrust. Mistrust is crucial in the characters' investigations to uncover the murder. The last but not least is isolation. Islands isolations causes tensions and problems among the characters. Y ahora en español. Los temas principales de este libro son la justicia, la venganza, el aislamiento y la paranoia. Okay, the main characteristic of the detective novel is the resolution of enigma or crime. The plot centers on mystery, usually be solved by a detective or investigators through logic and deduction. Este libro se llama Y no quedó ninguno. Fue publicado por primera vez en 1939 y su primera edición en español fue en 1947. Tiene la encuadernación es de pasta blanda, tiene 156 páginas y 15 capítulos. Hay varias ediciones de como lo puede ser las ediciones especiales o las ediciones ebook o digitales. Vemos que tiene un narrador omnisciente, ya que no participa en los hechos de la obra,
pero tiene conocimiento de todos los personajes y sus sentimientos. Se narra en pasado y esto lo podemos ver en las formas de las descripciones, ya que sus verbos están conjugados en pasado. Como tiempo cronológico y ambiental, tenemos que su tiempo cronológico no es lineal, ya que se dan saltos al presente y al pasado, esto debido a que el pasado de los personajes infieren mucho en su futuro y en su toma de decisiones. El tiempo ambiental, nos encontramos con que el libro comienza el 8 de agosto, esto lo podemos ubicar en verano, aunque a lo largo de la historia nos encontramos con que en la isla se ven cambios como que llueve mucho y esto hace que no puedan ir por ellos a rescatarlos a la isla. Se desarrolla en varios lugares, pero principalmente nos encontramos la isla Soldado y allí la mansión y sus diferentes habitaciones. Nos encontramos el vagón del tren en el que llegan y la estación. Ok, algunas de las figuras literarias más recurridas en el libro son la metáfora, el símil y el retrato. No les voy a decir todas porque por cuestiones de tiempo no nos da, pero les voy a dar un ejemplo de cada una. Una metáfora muy usada en el libro es la llama de la vela amenazada con apagarse. Un símil que se usó casi siempre para hablar del personaje Henry Bloor es que era tan grande como un tronco. Y por último, un retrato podemos encontrar en la primera parte del libro cuando describen a cada uno de los personajes. Por ejemplo, cuando describan a Emily Brent, la describen como una señora con pelo corto, canas y de muy mal humor. Bueno, a mí ese libro me gustó porque uno apenas empieza a leer quiere saber quién es el asesino. Pero otra cosa que no me gustó fue la cantidad de nombres y de lugares que el libro nos da. Si yo tuviera que ponerle otro título a este libro, sería Justicia desde las sombras. Y la frase que más me gustó fue: en plena vida pertenecemos a la muerte, en la página 13. A mí este libro me gustó, aunque al principio se hace algo tedioso de leer por la cantidad de descripciones a veces no tan necesarias que se dan. Mi frase favorita es: y al final encontrarán en la isla Soldado 10 cadáveres y un enigma que no se va a poder resolver. Está en la página 247 y esta frase me gustó ya que nos describe la mayor parte del libro y es un muy buen cierre para el libro. Bueno, mi opinión crítica es que el libro me pareció la verdad muy entretenido, pero creo que es porque mis gustos suelen ser de las novelas policíacas o las de misterio. Le recomendaría este libro a personas que ya tengan saberes previos sobre este género, porque la verdad sí se vuelve un tedioso la lectura. Mi frase favorita fue: para matar no se necesita ni de veneno ni de un arma, ya que esto lo representa el libro porque los asesinatos son bastante creativos y sin necesidad de armas blancas. Bueno, este libro se basa bajo las mismas características de un libro de la misma autora que se llama Muerte en el Nilo. Y otra intertextualidad es que al principio del libro mencionan el periódico The Times. Bueno, encontramos mucho vocabulario, pero yo les voy a mencionar dos. Nos encontramos cepo, es un instrumento metálico de madera que sirve para inmovilizar a alguien o a algo. Y mordaz, en el contexto en el que nos dan en los libros, en el libro se refiere a un comentado agudo, sarcástico y grosero. Bueno, yo les voy a decir otros dos ejemplos del vocabulario. Encontramos el verbo de otear. Otear es estar en un lugar alto y mirar hacia la lejanía. Y también recovecos. Recovecos es un rincón o un espacio pequeño de muy difícil acceso en una habitación. Bueno, datos curiosos. Agatha Christie aprendió a leer a los 4 años cuando, según su mamá, los niños aprenden normalmente a leer a los 8. Agatha Christie tuvo una niñez muy solitaria, pero pasaba la mayoría del tiempo con sus mascotas. Y por último, Agatha Christie en un momento se cansó de escribir novelas no, libros de asesinatos y de misterio, y pasó a escribir libros de romance y escribió un total de 6. Bueno, para terminar con los datos curiosos, yo les quería hablar sobre el título del libro.
El título del libro lo cambiaron, antes se llamaba 10 negritos, pero este fue cambiado por temas de racismo y ofensas. Ya, muchas gracias. Bueno, antes de pasarle el micrófono a don Rubén, nosotros le queríamos agradecer mucho a Lina, que fue la que nos guió en este proyecto, a la profe Nora, que nos daba el espacio de su clase para ayudarnos con figuras literarias, y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Producen admiración, hacen unos análisis literarios que se escucharían en una facultad de literatura. Y esa seguridad de ustedes tres, yo aquí estaba mirando a cuál podría decir que expuso mejor, y a mí me cuesta trabajo decirlo. Ya los profesores lo harán conmigo el día de la reunión, pero les admiro esa seguridad, esa confianza, ese conocimiento que demuestran al 150% y esa forma de transmitirnos la especialidad de ese libro. Por medio de ustedes quiero felicitar a Noveno, a su directora de grupo y a quienes les están enseñando a ustedes el inglés, la literatura y todo lo demás. Sinceramente les digo, excelente esa exposición de ustedes. No tengo otra forma de señalárselo. Y a ustedes les pido el aplauso de reconocimiento porque son maravillosos.